Santo eres buen Dios. Hace unos cuantos domingos atrás, luego del culto dominical y de una predicación, uno siempre, ¿verdad? Saluda a los hermanos y a las hermanas que están aquí congregados. Y yo recuerdo que estábamos en la entrada, por ahí, ¿verdad? Estábamos saliendo. Y nuestra hermana Edna Matei, a quien amo en gran manera, ¿verdad? Se me acercó y de forma muy jocosa, me dice: pastor, nos está dando duro. y nada, nos reímos, ¿verdad? Yo sé que ella lo dijo de una forma, ¿verdad?, jocosa. Pero yo me quedé pensando y meditando. A veces no lo merecemos, a veces no lo buscamos o a veces nos descuidamos. Hay muchas razones para eso. Pero recuerdo que ella nos dijo como así, en tono de broma y así lo tomé yo, ¿verdad? Pero me quedé después meditando y pensando. Y yo no puedo hablar por mis compañeros pastores. Yo no sé, ¿verdad?, cómo ellos hacen su proceso, ¿verdad?, para prepararse para la predicación. Yo asumo, ¿verdad?, que todos oramos, todos estudiamos, nos preparamos, ¿verdad? Tengo que partir de esa premisa. Pero cada quien, ¿verdad?, tiene su propio estilo, ¿verdad? Cada quien tiene su forma como sentarse, tiene su rinconcito donde se sienta, tiene a veces, en el caso mío, no es que me siento necesariamente muchas horas en el escritorio, a veces que simplemente orando consigo el pasaje y posteriormente estoy toda la semana pensando y meditando, y es a veces entonces el sábado que me siento y organiza todo eso que he pensado y meditado. Algunas veces varía, muchas ocasiones, pero recuerdo que cuando nuestra hermana me dice eso, yo recuerdo en esa semana, yo digo: Señor, dame algo suave. Dame algo suave porque van a decir que lo tengo con ellos. Y nada, pensando y meditando, luego que pasó todo eso, el Señor no cambió nada, todo siguió igual. Y llegó esta semana. Y esta semana, cuando estaba meditando y buscando dirección, el Señor me llevó a este pasaje. Y yo digo: Señor, otra vez, cógelo con calma, ¿verdad? No nos empujen mucho, no nos ajoren mucho. Y el Señor, como muchas veces, como una respuesta muy sabia, guardó silencio. A veces el silencio tiene mucho que decir. Hay veces que nos gusta mucho escuchar esa respuesta audible, nos gusta mucho escuchar esa voz como trueno, nos gusta escuchar muchas veces esa voz que de una forma u otra nos impacta en nuestro corazón. Pero hay veces que tenemos que aprender a escuchar a Dios en el silencio. Y en ese silencio fue que el Señor me dio la confirmación de este pasaje que se leyó hace un momento y que queremos discutir en esta hora. Mire, nos ha tocado vivir en una sociedad muy injusta. Y déjeme reafirmar el muy injusta. Nos ha tocado vivir en una sociedad que muchas veces nos lleva a preguntarnos por qué las cosas pasan como pasan. Por qué las cosas muchas veces son como son. Y no podemos mentir, ¿verdad?, delante de nuestro buen Dios, ¿verdad?, que sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe, ¿verdad?, lo que puede estar maquinando nuestra mente. Él lo sabe todo. Y muchas veces, en esa realidad que tenemos que ser honestos con nuestro buen Dios, muchas veces le cuestionamos y le preguntamos por qué las cosas tienen que ser como son. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tantas personas sufren? Gente buena, ¿verdad? Porque por alguna extraña razón, el creyente, que no debería pensar así, cuando el que sufre se lo merece, guardamos silencio, y si no nos reímos, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos cerramos nuestros labios para que no se note que nos estamos sonriendo porque el malo está sufriendo. Muchas veces el dolor nos llega cuando es gente buena la que está sufriendo, cosa que no debería de ser. Al creyente debe darle dolor que sufra el bueno, pero también debe darle dolor, síntoma de misericordia, cuando también el malo sufre. Amós, el profeta Amós, le tocó vivir, al igual que nosotros, esa realidad.
Mire, yo no sé si usted ha leído el libro de Amós en su totalidad o ha leído simplemente porciones. Como recomendación en esta predicación, yo les recomiendo que luego de usted escuchar lo que tenemos para compartir con ustedes, separe un espacio y lea ese libro. Es cortito, es muy cortito. Porque el profeta Amós tuvo que enfrentarse a la injusticia que había en medio de la sociedad que él le tocó vivir. Y cuando digo en medio de la sociedad que él le tocó vivir, su profecía no solamente era para el pueblo de Israel. Su profecía no solamente era para el pueblo de Judá. Su profecía era prácticamente para todo ese mundo, para todas esas naciones que él conocía a su alrededor. Para el mundo de Amós. Tenemos que recordar que el mundo de los profetas muchas veces no es el mundo de nosotros. Cuando nosotros hablamos del mundo, hablamos desde el barrio Rincón en Ay Bonito hasta el barrio que no podemos pronunciar allá en la China. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se ha hecho pequeño gracias a las comunicaciones, a las redes sociales, a los sistemas de transportación, a las noticias internacionales, a las transmisiones vía satélite. Hemos aprendido a vivir en un mundo pequeño. En el mundo de Amós era otra cosa. El mundo que él conocía era ese mundo que rodeaba el lugar donde él vivía, allí en Israel, allí en Judá. Y ese mensaje que el Señor le da a Amós no solamente es para el pueblo hebreo, sino para todas las naciones que están alrededor de él. Lo puede ver con calma en esos primeros capítulos de este libro, en donde menciona nombre por nombre cada una de esas naciones que están alrededor. Y en medio de ese mensaje, el Señor comienza a decirles a las naciones, a través de esa profecía, comienza a decirle a las naciones cómo han fallado. Hay ocasiones en que Dios tiene que subrayarnos en lo que estamos fallando. Hay ocasiones en que Dios tiene que poner demasiado énfasis en las fallas que estamos realizando, porque hay veces que en el trajín del mundo diario que nos toca vivir, en donde estamos tan ajorados, no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Mire, y es interesante porque cuando hablamos del profeta Amós, a veces pensamos que era este hombre tipo monje del Tíbet que estaba allí en una montaña, allí como que todo el día meditando, llorando. No, tenemos ese concepto a veces de los profetas. Pero el profeta Amós era una persona como usted y como yo. Literalmente era un pastor de ovejas. Vivía, sobrevivía, se ganaba su vida allí en los montes, allí en las planicies, compartiendo con esos animalitos que estaban a su cargo, de esas ovejas. ¿Por qué esto es importante? Porque en medio de una sociedad injusta que nos ha tocado vivir, tanto usted como yo, independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestra preparación, independientemente en si soy un ministro ordenado o si soy un laico que simplemente viene a la iglesia a recibir palabra de Dios, independientemente de mi trasfondo social, independientemente de las traumas o las situaciones que yo he vivido en mi vida, tengo que recordar que en medio de una sociedad injusta, Dios llama a cada, y subrayo, a cada creyente a denunciar la injusticia. Amén. Claro, hay veces que el silencio es mucho mejor.
hay veces que el silencio es un poquito más cómodo. Hay veces que es mejor quedarme callado y evitar los problemas. Pero ese no es el evangelio que yo he conocido. A Dios le encanta. Yo no sé si usted lo ha vivido. Yo puedo decirle de mi vida y de muchas personas, ¿verdad?, con las cuales he compartido sobre esto, me dicen que han vivido lo mismo. Así que entiendo que no es una cuestión personal conmigo, sino que simplemente es el estilo de Dios. A Dios le encanta sacarnos de nuestra zona cómoda. Sería bueno, dentro de lo que tú estás escuchando en esta mañana, que tú medites en qué tan cómodo o qué tan cómoda tú te encuentras en esta hora. Porque si te encuentras extremadamente cómodo o cómoda, es posible que este mensaje Dios lo ha separado para ti. A Dios le encanta sacarnos de nuestra zona de comodidad. Porque nuestra zona de comodidad muchas veces nos hace desconectarnos de la injusticia que estamos viviendo alrededor nuestro. Es más fácil apagar el televisor y no ver las noticias que sentarme y verlas y en lugar de cuestionarle a otros, preguntarme a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo ante esta realidad que vive mi tierra? Y cuando digo mi tierra, no es solamente Puerto Rico, sino en cada rincón del mundo. Es interesante porque el profeta Amós, en medio de este libro, como dije, le habla a muchas naciones, a las naciones conocidas por él alrededor, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Le habla, por ejemplo, a Damasco. A ellos los acusa el Señor de falta de misericordia. Le habla a Gaza. Eso ya es más al sur. Damasco está para el norte, ese fue más para el sur. A Gaza los acusa el Señor de, luego de conquistar otros pueblos, entregarlos o venderlos a la esclavitud. Pastor, eso no tiene que ver nada con nosotros en nuestros días. Bueno, usted quizás no ha leído un poco de la trata humana que está pasando en nuestro mundo. Niños, en pleno siglo XXI son vendidos. Y cuando digo vendidos es literalmente vendidos. ¿Para qué cosa? La lista sigue larga. Y en Puerto Rico, o sea, cuando digo el mundo, me incluyo nuestra tierra, aquí. Se da mucho. Claro, vuelvo y digo, a veces es mucho mejor cerrar los ojos y no hablar de esos temas, son incómodos. Me hacen sentir mal, no sé, después no puedo aprovechar el almuerzo bien. El Señor a través del profeta habla de Tiro, también al norte, un poquito más arriba de Galilea. Y acusa a este pueblo de haber traicionado a otros pueblos hermanos, otros pueblos que eran de la misma descendencia que él. Ellos los traicionaron. Les habla de Edom. Y ellos los acusa de tener unas emociones descontroladas. Claro, no lo dice así literalmente como lo estoy diciendo. Lo que está diciendo es que cuando atacaron a esos otros pueblos, más allá de simplemente conquistarlos, le dieron rienda suelta a sus emociones, a su enojo, y lo vaciaron sobre esos pueblos que estaban conquistando. Descontrol total de las emociones. Cosa que no pasa entre nosotros. Nosotros no podemos el control de nuestras emociones, ¿verdad que no? Especialmente si alguien nos hace daño. Qué fácil es amar a quien me da la mano. Qué difícil es amar a quien me pone el pie. Por algo, Jesús, cuando quiso definir quién era el prójimo,
dijo bien claro, amar es muy fácil a quien te hace el bien. Eso hacen los gentiles. Amar al que me hace daño, ahí, como decía mi papá, ahí es que pica el peje. Ahí es que está difícil. Ahí es que se complica la cosa. No, somos seres humanos y por ende estamos llenos de emociones. No podemos cerrarnos a esa realidad. Hay emociones en nosotros. Y en ocasiones esas emociones se van, ¿verdad?, a levantar un poco y en ocasiones van a tratar de llevarnos un poco fuera de control. Pero no podemos llegar al punto de que seamos esclavos de nuestras emociones. Y lo he dicho en varias ocasiones y me gusta reafirmarlo. Esa famosa frase, pues, yo soy así y yo digo las cosas como las pienso. Usted tiene derecho a decir las cosas como las piensa. El único problema que yo tengo con eso es que no es bíblico. No lo es. ¿Verdad? Y si alguien tiene dudas, después me saca una cita y nos sentamos en la oficina y se lo explico con calma, pasaje por pasaje. O sea, yo no puedo ser esclavo de mis emociones. Porque entonces lo que están guiando, dominando mi vida, no es el Espíritu Santo que mora en mí, sino las emociones que yo le he dado rienda suelta para que hagan y piensen y digan lo que quieren. Además de Edom, también condena a un pueblo llamado Amón. Y es interesante, ¿verdad? Porque cuando el Señor dice, ¿por qué condena a ese pueblo? Si usted lo lee con calma, va a darse cuenta que el pecado que ese pueblo estaba cometiendo era el aborto. Ellos cogían a las mujeres embarazadas, las abrían para sacarles los bebés. Léalo con calma, está ahí. Con calma. Claro, no era un aborto voluntario de la mujer, era el pueblo que lo estaba haciendo, por eso es el pueblo que está condenando. En medio de nuestra sociedad, en medio de la iglesia, a veces no nos gusta hablar tampoco mucho del aborto porque es un tema controversial, ¿verdad? Y como hay muchas posturas, pues no toquemos el tema, porque es más cómodo. Recuerda cuando le dije ahorita que a veces Dios nos pone en situaciones incómodas, que nos saca de nuestra zona cómoda. Sí, voy a subir la voz, gracias. Tengo a Gloria y a Taimi mirándome raro, que suba la voz. Hay temas que son incómodos, pero hay que tocarlos. Hay temas que hieren fibras en nuestro interior, pero hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. Y escúcheme bien, y cuando digo tocar temas como el aborto, no me refiero simplemente a salir y decir eso está mal, no simplemente eso me refiero. Me refiero también a caminar, a acompañar, a hablar con aquellas que han sido víctimas de ese terrible mal social. Y cuando digo que son víctimas, son las que a veces lo han hecho voluntariamente y con el pasar del tiempo se han tenido que enfrentar con una lucha interna luego de haber tomado la decisión equivocada. Y esas mujeres, más que la iglesia señalarlas por un pecado, necesitan reencontrarse con el Dios que perdona, restaura y siempre es un Dios de segundas oportunidades. Porque hay mujeres que se han tenido que enfrentar a la realidad del aborto y no se atreven a tocar una iglesia porque sienten que pueden ser señaladas. Que muchas cosas hablaba Amós, ¿verdad que sí? Este Amós le tocó una cosa bien difícil. Parece que la sociedad de Amós no se distanciaba tanto. Yo creo que esencialmente el ser humano sigue siendo el mismo. Los problemas le cambian el apellido, pero el nombre sigue siendo el mismo.
También habla sobre el pueblo de Moab. Y yo tengo que confesarle algo. Yo he leído este libro de Amós así incompleto, de sentarme, yo diría que como 4 o 5 veces, más o menos, este libro, en específico. Durante, ¿verdad?, mi vida como creyente. Le digo como 4 o 5 veces que me he sentado a leerlo, no pasajes aislados. Y cuando me senté a estudiarlo para esta predicación, me encontré con algo que a mí me chocó. Y que tengo que confesarle que no tengo la respuesta. No la tengo. No la tengo. Pero sería irresponsable si no lo toco, porque sería selectivo. Entonces caería en lo mismo que estoy acusando en esta hora, ¿verdad? Cuando buscamos la zona cómoda y esquivamos lo incómodo. Al pueblo de Moab, el Señor lo acusa porque luego de conquistar un pueblo, cogieron al rey y quemaron sus huesos. ¿Y por qué yo digo que eso a mí me chocó en un momento dado? Porque yo cuando leí eso, lo primero que pensé fue en la cremación. Y yo tengo que decirle algo, yo no estoy en contra de la cremación. Mi papá fue cremado. Lo pidió él, yo respeté su decisión y lo cremé. Que de hecho lo conté anteriormente, él no quería ni que lo velaran. Tengo que hacer yo algo después. A mí no, yo cuando me mueran, digo ahora para que haga constancia, que yo cuando me muera me velan. Me velan por un mes. Pastor, ¿para qué? Para molestar por última vez. Para que se acuerden de mí. Y lo que me vino a la mente cuando leo sobre esto fue la cremación. Yo no estoy en contra de la cremación. De hecho, yo creo que es una alternativa en el mundo moderno donde los costos se han puesto de una forma que son... Claro, eso es otra cosa, vamos a hablar, ¿verdad? A la gente se está explotando a través del sistema económico que vivimos. Pero me vino a la mente y tengo que decir, yo no tengo la respuesta. Para mí eso no está mal. Pero me puso a pensar. Y me ha llevado a reflexionar y a sentarme y a estudiar un poquito más con calma este asunto. Pero me gusta aclararlo, no es que yo digo que está mal, no es que yo lo condeno, yo creo que es pecado, no estoy diciendo eso. ¿Por qué entonces lo traigo como ejemplo? Porque mire, hay veces que hay cosas que Dios te pone en el corazón que te llevan a reflexionar, aunque te choque, aunque tú digas, pero es que esto no está mal, te llevan a reflexionar y lo mínimo que yo debo hacer es sentarme y reflexionar. Tal vez al final llegue a la conclusión que igual que pensaba antes. Pero no puedo de la salida simplemente descartarlo porque no me gusta, porque me desagrada, porque no estoy de acuerdo. Si el Señor lo pone en tu corazón, saca un espacio, medita, reflexiona. No porque vayas a pensar la forma de pensar, sino porque en el proceso posiblemente vas a aprender algo. Es bueno ser firme en lo que creemos. Pero tengamos cuidado que no lleguemos a la línea que está entre el ser, ¿verdad?, firme en mis principios, firme en lo que creo, y pasar la línea donde me pongo testaduro. Y una persona así es una persona que no escucha razones, no oye. Y Dios es un Dios que todavía hoy habla. Si usted no escucha la voz de Dios, una de dos. O es sordo o no lee la Biblia. Él sigue hablando. Y cada vez que usted se sumerge en la palabra del Señor, inevitablemente se va a encontrar con la voz de Dios. Ojo, también se va a encontrar con la parte humana de quienes escribieron ahí físicamente. Siempre me gusta decir eso. Es importante. Porque fueron seres humanos los que escribieron ahí, guiados, dirigidos por Dios, pero siguen siendo humanos. Importante. Y yo sé que lo he dicho en otra ocasión, pero me gusta reafirmarlo. Siempre es importante recordarlo. No es que la persona que escribió en la Biblia simplemente se puso en un éxtasis y escribía así con los ojos cerrados lo que Dios estaba diciendo. Esa persona escribía también con su humanidad. Por acá no te preocupes. Gracias, Mati. Dios te bendiga. Que Dios te lo pague porque estoy pelado. Yo no te puedo pagar.
pero el Señor que es bueno te va a pagar. Medita en las cosas, aquellas cosas que te resultan incómodas, en aquellas cosas que para ti están ya hechas, que para ti no hay nada. Saca un espacio, reflexiona, piensa, busca dirección de Dios. Porque a veces el ser humano confunde su voz interna con la voz de Dios. Cuidado. Porque nuestra voz interna está contaminada con nuestros traumas, con nuestros problemas, con las voces alrededor, con nuestra crianza, con las circunstancias, con el contexto que me ha tocado vivir. Mi voz interior está contaminada por todo eso que está alrededor. Pero en ocasiones puede ser confundido con la voz poderosa e inequívoca de Dios. Y luego me gusta verla como el Señor le habla a Amós. Porque luego de que le habla de todos estos pueblos, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Los está juzgando, ¿por qué, verdad? Los está condenando. Y al final, los últimos dos pueblos que toma es a Israel y a Judá. Como si Dios le hubiese dicho al profeta o al pueblo a través del profeta, le hubiese dicho: no se vayan muy lejos que les toca a ustedes. Se gozaron cuando yo hablé de aquellos pueblos, cómo los iba a destruir, cómo iba a hacer lo que iba a hacer. Se gozaron. Ahora siéntense y escuchen lo que les toca a ustedes. A veces al pueblo de Dios le gusta utilizar la Biblia, la palabra de Dios, para, como decían en mi barrio, allá en las parcelas Falú, cuando yo era chiquitito, estaba en la escuela elemental, para darle por el cocote, para darle por el cocote o por la cabeza a aquellos que están allá afuera viviendo en pecado. Pero a veces nos resulta incómodo coger esa misma palabra de Dios y decir: mira, me la voy a aplicar a mí. Decir como dijo David, yo no estaría de acuerdo con muchas cosas que hizo. Pero David, la verdad que, como dice el muchacho, tenía babilla. O sea, le dijo a Dios: Dios, examíname. Como que dice: entra aquí, chequea todo lo que tú quieras chequear. Arranca de mí todo lo que quieras arrancar. Afirma en mí lo que quieras afirmar. Hazme canto. Examíname. Y si encuentras algo que no es digno de ti, mira, haz lo que tú quieras. Versión Pedro habla hoy. ¿Tendremos nosotros la babilla que tenía David? Señor, heme aquí, tal como soy. Señor, delante de ti yo no puedo ocultar nada porque tú lo sabes todo, Señor. Delante de ti no puedo inventarme excusas porque tú sabes cada pensamiento que pasa por mi mente, oh Señor. Tú conoces mis fallas, tú conoces mis errores, tú conoces mis pecados. Tú conoces, Señor, cuando he hecho lo incorrecto y cuando me he abstenido de hacer lo correcto. Señor, tú lo sabes todo, Señor. Examíname, corrígeme. Señor, aunque me duela, haz tu santa, divina y perfecta voluntad en mí, Señor. Esa oración se escucha linda y poética. Pero me atreveré a hacerla. Como dije al principio, nos ha tocado vivir en una sociedad injusta. Pero para que la iglesia brille en medio de una sociedad injusta, la iglesia tiene primero que corregirse a sí misma. Entendiendo que no somos perfectos. No estamos hablando de perfección humana. Entendiendo que nos equivocamos. Pero que Dios en su inmensa misericordia puede hacer su obra en mí. Y puede hacer a través de mis manos cosas que yo creo que son imposibles o increíbles.
Y es interesante porque tanto a Judá como a Israel, el Señor los acusa de tres cosas: de idolatría, de injusticia y de oprimir a otros. De idolatría no necesita mucha explicación, aunque a veces parecería que hay que explicarlo. La idolatría no es simplemente yo inclinarme hacia una figura ajena, sino poner toda mi confianza, toda mi esperanza en algo más allá de Dios. La persona que pasa por una crisis económica y en medio de esa crisis económica piensa que la única opción es quitarse la vida, definitivamente no tiene su mirada en Dios. Definitivamente su confianza, toda su confianza no la ha depositado en Dios, sino quizás en lo que poseía. Porque cuando sentimos que nos han quitado lo más importante de nosotros, es que pensamos que no hay esperanza de vida. Pero cuando estamos seguros de que Dios está a nuestro lado y que más allá de las circunstancias Él nos sostendrá, tenemos nuestra mirada en el lugar correcto. Y crisis social y crisis especialmente económica está viviendo todo el mundo, pero especialmente Puerto Rico ahora en medio de la situación que estamos viviendo, y lo he mencionado en otras ocasiones. Aquí había crisis económicas antes de la pandemia, y la pandemia vino no solamente a señalarla, vino a acrecentar la crisis económica. Yo no sé si tú que me estás escuchando, que me estás viendo en esta hora, estás pasando por una situación económica muy difícil. Yo no quiero minimizar el dolor o la frustración por la cual estás pasando en esta hora. Pero sí tengo que decirte con toda autoridad, tu única alternativa es Dios. Tu única alternativa es Dios. El dinero va y viene. Tus posesiones van y vienen. Pero solamente la presencia de Dios permanece fielmente en tu corazón a pesar de las circunstancias. El problema de la idolatría no es tanto yo poner mi mirada en otra cosa. Es que para poner mi mirada en otra cosa, yo he retirado la mirada de Dios. Ese es el problema. Porque mientras mi mirada está centrada en Dios, no hay espacio para ver otra cosa, no hay momento para buscar otra alternativa. Cuando mi mirada está centrada en Dios, nada podrá moverme. Y de lo otro que acusa a Judá e Israel, especialmente a Israel, es de la injusticia y de la opresión a otros. Es difícil pensar que el ser humano se acostumbra a la injusticia. Es difícil, pero pasa. Nos acostumbramos a la injusticia. Y vemos que se hace injusticia sobre otra persona y por alguna circunstancia, alguna razón, y lo que decimos es, ¿qué esperaba? La vida es así. Pero es que no debería ser así. No debemos vivir nuestra vida como que simplemente esa es la realidad y yo tengo que aceptarla. Imagínense que Dios, allá en la eternidad, hubiese dicho, mira mi creación hermosa, la que yo formé con mis manos, lo hermoso que yo he creado. Mira cómo se ha corrompido, mira cómo se ha alejado de mí, mira cómo ha quitado su mirada de mí, mira cómo se ha envuelto en su propio pecado. Pero ¿sabes qué? Ellos lo hicieron, la vida es así, que se queden así. Él decidió hacerse carne.
Porque el mundo no podía seguir como estaba. Y hay veces que nosotros tenemos que hacernos carne. La carne siente. La carne padece. La carne sufre. Si la injusticia que sucede a tu alrededor no te lleva a sufrir, no te lleva a sentir dolor, posiblemente es necesario que te vuelvas carne para enfrentar la realidad del mundo que nos ha tocado vivir en este tiempo. Y me resulta interesante porque en este mismo libro de Amós, él, dentro de la condena que le da a todos estos pueblos por lo que han hecho mal, él da unas palabras directamente, escúcheme bien, a los líderes. En medio de toda sociedad hay líderes. Hay líderes políticos, hay líderes gubernamentales, hay líderes comunitarios, hay líderes religiosos. En toda sociedad hay líderes. Tal vez porque el mismo pueblo los ha colocado como líderes, o tal vez porque ellos mismos se han impuesto ser líderes, también pasa. Y me resulta interesante las palabras del Señor a estos líderes que se han olvidado de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre sus hombros. Déjeme recalcar esto. Todo líder, esté o no esté en la iglesia, todo líder tiene una responsabilidad delante de Dios. Voluntaria o involuntaria, pero tiene una responsabilidad delante de Dios. Yo tendré que darle cuentas a Dios por el liderazgo que yo he ejercido en la iglesia. Entiéndase en la congregación en donde Dios me ha puesto en algún momento dado, o entiéndase dentro de la denominación en la cual he crecido, o entiéndase en medio de la comunidad donde yo represento a la iglesia. Yo tendré que darle cuentas a Dios del liderazgo que yo he ejercido. Pues yo no estoy solo. Cada líder sobre la faz de la tierra tendrá también que rendirle cuentas a Dios. Y escúcheme bien, porque entonces quizás como pueblo nos relajamos y decimos, pues, ese es el problema de los líderes. Dentro de una sociedad democrática, usted es responsable de los líderes. Cuando yo llegué aquí como pastor, a mí no me tiraron como paracaídas. Todos ustedes se reunieron, votaron y eligieron. ¿Cierto o falso? Me corrigen. Así que yo tendré que darle cuentas a Dios de mis metidas de pata. Y ustedes tendrán que darle cuentas a Dios porque ejercieron su liderazgo escogiendo a una persona. Así que la culpa es compartida. Digo, yo estaba en la oficina encerrado, yo no sé, ¿verdad? Si al principio de la asamblea que ustedes hicieron, oraron. ¿Pidieron dirección de Dios? Venían orando mucho tiempo. Y ustedes creen en un Dios que escucha. Y ustedes creen en un Dios que obra. Y que contesta. Nada más con el testigo. Hay una responsabilidad sobre el hombro de ustedes. Sobre el mío también, desde una perspectiva, pero sobre ustedes también. Y sobre toda congregación. Y me gusta porque el Señor da unas palabras de lo más interesantes en cuanto a los líderes. Esos líderes que no ejercen bien su liderazgo. Y vuelvo y repito, líderes religiosos, líderes comunitarios, líderes políticos, líderes gubernamentales, la iglesia como líder, que fue el ejemplo que le estaba dando ahora. Ustedes ejercieron su liderazgo. Mire, en el mismo libro de Amós,
en el capítulo 3, versículo 10, hablando de los líderes, dice, ellos no saben actuar con rectitud, guardan en sus palacios lo que robaron con violencia. Antes que usted se chisme conmigo, y chismese con Amós. Voy a estarlo claro. En el mismo libro de Amós, el pastorcito, que estaba con las ovejas allí en el campo, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 1, dice, hablando de esos mismos líderes, dice, oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados. Por si acaso estoy leyendo la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Por si usted está buscando en su Biblia y no consigue literalmente lo que estoy diciendo, busque la versión Dios habla hoy y ahí lo va a encontrar literalmente. En el mismo capítulo 4, los versículos del 4 al 5 dice, ¿verdad? Vayan a Betel y a Gilgal, vayan, pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta. Capítulo 5, versículo 7. Hay de ustedes que convierten la justicia en amargura y arrojan por los suelos el derecho. Versículo 11, del mismo capítulo 5. Pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo. Lo leímos al principio, pero déjenme leerlo nuevamente. Pues yo creo que este es el más que nos choca, que fue el que se leyó al principio, ¿verdad? Que da base a esta predicación. Amós 5, del 21 al 24. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Digo, ¿estoy ubicado fuera de Puerto Rico? No sé si estoy... Usted me dice, sí, debe ser otra época y otro país, me imagino yo, ¿verdad? Cuando digo otro país, incluye a la iglesia. Amós 6:6. Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Eso es Amós 6:3. Y Amós 6:6 dice, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Señor, el Señor tenga misericordia de mí. Amós, capítulo 6, versículos 12 y 13. Ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Ustedes se alegran falsamente, dicen, con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. ¿Hace calor o soy yo? ¿Hace calor? Está bien, yo con una combinación. Está bien, no sé. Yo siento un calor tan fuerte ahora. A toda esta profecía que el Señor le da a Amós, no a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque eso no le aplica a nuestro tiempo. El Señor le da a Amós unas visiones de lo más interesante. Le da 5 visiones. La primera visión, ¿verdad? Le habla de unas langostas. Y no hagan como yo cuando comencé y me convertí y aprendí a leer la Biblia, que cuando hablaba de langosta yo pensaba en ese rabo de langosta rico. Yo decía, ¿pero por qué protestan por la langosta? Eso es lo mejor del mundo. Que una plaga. Que me vengan las plagas de langostas. Y eso. Pero no son esas langostas. No son esas. ¿Ok? Les voy a explicarlo porque uno no sabe, ¿verdad? Son ¿verdad? Los animalitos que parecen saltamontes, ¿verdad? Que se comen todas las hojas y el patio y acababan con la siembra, ¿verdad? Esa es la langosta, ¿verdad? Si usted se quiere comer esa langosta, se la puede comer. No hay problema.
Pues el Señor, de las primeras dos visiones que le da a Amós, una tiene que ver con las langostas estas que van a acabar prácticamente con toda la hierba y que van a acabar con la siembra. Y la segunda visión es en cuanto a un fuego abrasador que va a llegar, que va a acabar con los campos. Les está hablando de que, mira, va a llegar escasez. Va a llegar hambruna. Cosa interesante como es Dios. Porque ante esa visión que le damos, Amós se va a intercesión y dice, Señor, no. Y el Señor lo que dice, está bien, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Eso, por si usted en algún momento dado ha enfrentado la adversidad y usted piensa, mi oración valdrá algo. Lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él lo escuchará. Realmente Dios cambiará las cosas por mi oración. Hay un ejemplo de que Él sí cambia las circunstancias cuando ve un corazón humillado y orando y pidiendo misericordia. Dice, no lo voy a hacer, tranquilo, no lo voy a hacer. Hay poder en la oración de la iglesia, hay poder en tu oración. Por eso es importante que en medio de lo que estamos viviendo no cesemos de orar. No nos acostumbremos a la comodidad de nuestras casas, no cesemos de orar. En la casa, o en el trabajo, o en el carro, o en la iglesia, no cesemos de orar. Porque ahora más que nunca el mundo lo necesita. Pero la tercera visión que el Señor le da a Amós es de lo más interesante. Es la visión que siempre mencionamos, la visión de la plomada. Aquí todo el mundo sabe lo que es la plomada, ¿verdad? El hilito y una cosa de peso abajo que tiene como una puntita. Yo cuando cogí las casas de agrimensura usaba mucho plomadas, porque para poner el tránsito, para medir, primero hay que poner con una plomada, ¿verdad? El tránsito para poder medir. Y es interesante porque la plomada obliga a que ese hilo esté totalmente derecho. Si usted trata de poner el hilo, y se lo coge un nivel también, ¿verdad? El nivel que uno pone para verla, que es una barrita con una burbujita, que usted la ve si la cosa está de ladito o está para allá. Pero usted puede coger el hilo y ponerle el nivel para ver si está derecho. Y puede estar bastante derecho, pero siempre su mano va a temblar un poquito y la mano de acá siempre se va a mover un poco, ¿verdad? Y siempre puede haber una pequeña diferencia. Pero cuando es con la plomada, eso cae. Y cuando eso se deja de mover, eso está ahí derechito. Y el Señor le dice, con esta visión de esta plomada, le dice al pueblo, ¿verdad? Que con esa plomada es que va a medir al pueblo. Miren, en otras palabras le está diciendo, ok, Amós, yo escuché tu oración. Dile al pueblo que yo escuché tu oración. No voy a mandar lo que iba a mandar. No lo voy a hacer. Pero ahora los voy a medir derechito. Ahora no hay ni un espacio ni para izquierda ni para derecha. Te voy a medir derechito. Y no te voy a perdonar ni una. Tú te has puesto a pensar si el Señor te dijera, oye Pedro, no te voy a perdonar ni una. Hasta aquí llegó mi misericordia. De aquí para adelante no te perdono ni una. Déjeme decirle, yo lo he vivido. Estoy en el altar del Señor, no puedo mentir. Yo lo he vivido. Y las rodillas tiemblan. Cuando el Señor te dice, hasta aquí llegó. De aquí para adelante depende de ti. Lo que hiciste o no hiciste, lo que dejaste de hacer, en lo que te equivocaste, en lo que metiste la pata, en lo que te fuiste por la izquierda cuando te dije que por la derecha, después de todo eso que yo derramé mi misericordia, hasta aquí llegó. De aquí para adelante, tú decides. Tus acciones, tus palabras van a decidir. Pero no te voy a dejar pasar ni una más. Mire, antes de pensar, ¿verdad?, en lo fuerte de Dios, vamos a ser claros. ¿Quién como padre o como madre le ha dicho eso a sus hijos en algún momento dado? Esa es otra cosa. Hay veces que con todo eso después la misericordia se derrama, pero te la estás jugando.
Te la estás jugando. Hay veces en que tenemos que entender en nuestra vida y tenemos que actuar como si ya nos hubiesen dado la última oportunidad. Porque a veces pensamos que la misericordia de Dios va a estar ahí por el resto de nuestra vida. Como decía un gran cantante salsero, Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Te la sabes bien. Te la sabes bien. Oremos por esa alma. Todo tiene un límite. No pongamos a Dios entre la espada y la pared. Cuando digo que ponemos a Dios entre la espada y la pared es que lo ponemos en un punto que dice, no tengo remedio, no me está dando break para tener más misericordia, me está poniendo en una posición que no tengo otra alternativa que tratarte inflexiblemente. Todos nos hemos equivocado. ¿Hay alguien aquí que no se ha equivocado? Levante su mano, por favor, quiero detectarlo para que me diga el secreto. ¿Alguien no se ha equivocado aquí? ¿Alguien no ha cometido errores? ¿Alguien no ha pecado? ¿Alguien no ha desobedecido a Dios? No, por si acaso. Todos hemos fallado. El problema es cuando pensamos que eso no va a terminar. Hay un punto donde yo tengo que decir, no más. Se acabó. Tengo que humillarme delante de Dios y pedir, implorar su misericordia y hacer todo lo que me está diciendo, aunque me resulte difícil y doloroso. Dios. Hay dos visiones más que dan igual de tarea, las ve usted con calma. Después están por allá por el capítulo, casi al final, casi en el capítulo 7. Porque quiero coger otras cosas más importantes antes de seguir. Pero las otras dos son más bien para un sacerdote, ¿verdad? Que se las traía, ¿verdad? Y que lo iba a perder todo por no humillarse delante de Dios y buscarle las vueltas, ¿verdad? Y en cuanto al mismo pueblo que no quería arrepentirse. Pero nada, déjeme ir más adelantito porque quiero que el tiempo me dé. Después de todo esto, que el profeta Amós se encuentra con todo esto, él entra en un proceso de oración y de restauración para el pueblo. Porque luego de que Dios le ha dicho al profeta todo esto que va a pasar, luego que el profeta ha clamado y orado, Dios le dice, mira, todo esto va a pasar, pero yo quiero que ustedes no pierdan la esperanza. Porque entre las cosas que le dijo al pueblo es que va a ser, esto fue antes del exilio, que el pueblo va a ser llevado al exilio y todo esto. Y él le dice, mira, yo los voy a traer para atrás. Yo los voy a traer para atrás de nuevo. Es importante siempre recordar, especialmente la iglesia, que toda palabra de profecía va acompañada con palabra de esperanza. Porque hay veces que nosotros le vendemos al mundo que la palabra profética del Señor es que los va a quemar en las pailas del infierno y que no busquen maná porque ya esto se acabó. Cuidado. Porque el que dice cuando se termine el juego no soy yo, lo dice él. Es importante entender que en toda palabra profética siempre hay palabra de esperanza. Y es lo que el Señor le dice al final de este libro a Amós. Lo primero que le dice es que Él va a restaurar la casa de David. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que no importa lo que pase en tu vida, siempre hay espacio para restauración. No importa lo bajo que has caído, no importa el pecado que has pasado en tu vida, no importa la situación difícil que has vivido, cuando tú vienes nuevamente humillado delante de Dios, siempre hay un espacio para restauración, siempre. Déjame recalcar, siempre. Siempre. Porque Dios no ha dado a su Hijo para que el mundo sea condenado o perdido, sino para que el mundo a través de Él llegue a su presencia. Además, en este proceso el Señor reafirma el dominio que Israel va a tener sobre Edom y sobre las otras naciones.
Sí, voy a tumbar todas las naciones, incluyendo ustedes, los voy a tumbar por lo que han hecho. Pero yo los voy a levantar y van a tener dominio sobre las demás naciones. Es importante entender que cuando Dios te restaura, escúchame bien, tú que necesitas restauración, tú que has sido restaurado quizás en un momento dado en tu vida, es importante que tú recuerdes que cuando Dios te restaura, hay un propósito en su vida para utilizarte como instrumento para restaurar a otros. A veces, vuelvo a la sociedad que vivimos, en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir, tomamos el evangelio de una forma demasiado individualista. Y esto es para mí, esto es para que yo me salve. Y sí, no es malo yo anhelarse tener la salvación. Pero yo tengo que recordar que el llamado que Dios me ha hecho, que la obra que ha hecho en mí, de la forma como me ha restaurado en mi vida, es para que yo pueda ser de bendición a otras vidas, para que también sean restauradas. No puede ser un evangelio egoísta, centrado en mí. Es un evangelio pensando en la gente que me rodea. Los que están a este lado, díganle a los que están allá. Mírenlo, miren para allá, miren para allá, miren para allá. Díganle a los que están allá. Díganselo. Ustedes son importantes para Dios. Contéstenle. No nos quedemos con la salvación, con la bendición solo, ¿verdad? El motivo de mi vida como creyente, la razón por la cual Dios me tiene sobre la faz de la tierra, es porque Él quiere utilizarme como instrumento suyo, para utilizarme para bendecir, para restaurar a otros, para acercar a otros a su presencia. No solamente soy yo, no es solamente mi salvación, no es solamente ganarme el cielo. No es solamente que Dios me libre de las penurias y que me libre de las situaciones difíciles que estoy viviendo. Qué bueno si eso llega. Pero el evangelio es mucho más que eso. Es yo entregarme como hizo Jesucristo en todo su cuerpo, en todo sufrimiento, por el bienestar de otros. Y eso, la única manera es que duela. Nos tiene que doler. Lo que Dios nos está mandando a hacer nos tiene que doler. Porque a Él le dolió. Y yo no sé cuál es su modelo, pero mi modelo es Cristo. El sacrificio duele. También dentro de lo que el Señor le dice al pueblo a través de Amós, les anuncia que luego de todo esto va a haber abundancia agrícola, desde la perspectiva de ellos, pero abundancia. Mire, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el desenlace de nuestra vida siempre será abundancia en nuestras necesidades. Escúcheme bien, en nuestras necesidades, no en mis lujos. Porque a veces no obtenemos, como dice la palabra, lo que queremos porque no sabemos pedir. Y más que en mi necesidad, estoy pensando en mi comodidad. Y no es malo estar cómodo, pero hay veces que hay que soltar la comodidad. El Señor concluye, ¿verdad? Como dije ahorita, con el retorno del exilio del pueblo. Y con ese retorno del exilio, con ponerle fin a la explotación. A veces nosotros podemos interpretar que el aislamiento en el cual estamos viviendo, allá en nuestras casas, en medio de toda esta pandemia, lo podemos interpretar como una forma de exilio. Y en cierta medida sí es una forma de exilio. Pero si lo que estamos viviendo es una forma de exilio, y si queremos salir de ese exilio, deberíamos preguntarnos, ¿para qué queremos salir del exilio? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, salió del exilio y de lo primero que hizo fue reconstruir el templo.
como símbolo de retomar su estado de adoración y de comunión con Dios, que era lo que representaba el templo. ¿Para qué yo quiero salir de mi exilio? ¿Para qué yo quiero que Dios me saque o nos saque de nuestra casa? Mire, usted no tenga duda, vamos a salir del exilio. Yo no le puedo decir cuándo. Yo quisiera decirle que mañana, yo le mentiría. Pero vamos a salir del exilio. Y vamos a volver a abrazar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a reencontrarnos con nuestros amigos y a salir a pasear con la gente que amamos y recibir la visita en nuestra casa que tanto anhelamos. Vamos a salir de nuestro exilio. ¿Pero para qué? Este exilio, al igual que para Israel, ha representado algún tipo de reflexión en nuestra vida espiritual. Nos ha hecho pensar y repensar en nuestra relación con Dios. Nos ha hecho meditar en cuanto a nuestras prioridades. Al pueblo de Israel le tomó muchos años aprender todo esto. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar aprender lo que tenemos que aprender en esta realidad que nos ha tocado vivir? Porque si no, tendría que volver a preguntar, ¿salir del exilio para qué? ¿Para vivir como vivía antes? ¿O hay algo que yo aprendí en el camino que me va a llevar a vivir de una forma diferente de aquí en adelante? Mire, yo jamás, escúcheme bien, yo jamás volveré a ver ni a sentir un abrazo como lo sentía antes. Amén. Jamás. Amén. No sé usted. Cuando todo esto pase, usted sienta la tranquilidad de que no me puedo contagiar o no puede pasar algo, ¿verdad? Con ese contacto. ¿Usted va a seguir abrazando como antes? ¿O va a representar algo diferente en su vida? Cuando todo esto pase, el venir a la iglesia va a seguir representando lo que representaba antes, ¿o va a seguir siendo lo mismo? ¿Salir del exilio para qué? ¿Ha cambiado algo en mí? ¿Ha sido transformado algo en mí? ¿He sido confrontado con algo en mi vida? Mire, el libro de Amós enfatiza la justicia de Dios en medio de la sociedad, rechazando a toda sociedad que hace de la injusticia una práctica diaria. Yo creo que cuando salgamos del exilio, más que nunca la iglesia tiene que preguntarse si está ejerciendo su función profética en medio de la sociedad que le ha tocado vivir. Si estamos señalando en donde está la injusticia, si estamos señalando en donde está la opresión, si estamos señalando en donde la gente está siendo abusada injustamente. Digo, ¿hay injusticia en nuestra sociedad? Pregúnteselo al anciano o a la anciana que tiene que escoger entre comprar los medicamentos o comer. Pregúntele a nuestra juventud que tiene que coger un avión y montarse, irse de su país y alejarse de su familia que tanto ama, no porque quiere, sino porque no tiene otra opción. Tengo que buscar un mejor futuro. Pregúntele a la mujer que tiene esa madre soltera que tiene que permitir que el sistema críe a sus hijos mientras ella tiene que irse a buscarse el pan para que ellos coman. Y los hijos pasan más tiempo en la escuela, en el cuido, en la calle, quizás con los amiguitos, que el tiempo que ella, que lo desea en su corazón, puede estar porque el sistema no se lo permite.
Pregúnteselo a la gente que aún en medio de nuestra tierra todavía vive en situaciones infrahumanas, donde todavía el techo se está colando. Gente que en nuestro país hoy vive sin agua y sin luz. Hoy. Porque aunque el 99% de las personas tengan agua y luz, que no es cierto, pero aunque el 99% de las personas tengan agua y luz, aún ese por ciento, ese 1% que viva sin agua y sin luz, nos tiene que indignar. Y llevarnos a pensar cuando hablamos de otros países que son del tercer mundo. Cuidado. ¿Salir del exilio para qué? Para seguir con nuestra rutina diaria. Déjeme culminar leyendo el pasaje que dio paso, ¿verdad?, a esta predicación. Yo sé que ya se lo he leído 2 veces, quiero que usted lo escuche, pero a la luz de todo lo que hemos estado hablando en esta mañana. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Justicia y honradez. Justicia y honradez. Es la exigencia de Dios para nosotros en este tiempo. Justicia. Tenemos que indignarnos ante la gente que injustamente sufre. Y esa indignación nos tiene que llevar a la acción. Mire, yo quisiera tener los recursos para tener tantas y tantas compras para poderlos repartir entre tanta gente que ahora mismo no puede comprar en medio de lo que está pasando en nuestro país. Gloria a Dios para los que todos los días tenemos un plato de comida. Yo he visto filas, no me las han contado, las he visto yo. Filas de gente recogiendo cajas de alimento, saliendo de furgones. Gente llegando a buscar esas cajas, no porque llegaron, sino haciendo horas de filas, a veces en un Mercedes-Benz. Porque tal vez en un mejor tiempo pudieron comprarlo y ya lo saldaron y lo tienen. Pero ahora no tienen para la caja de comida. En nuestro país hay necesidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerrar nuestros ojos ante la injusticia? ¿O decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, Dios? Haz conmigo como tú quieras. Conviérteme en instrumento en tus manos y rompe en mí todo lo que tengas que romper para que tu perfecta voluntad se realice en mi vida, Dios. El Señor nos llama en esta hora. Yo voy a pedir al grupo de adoración que vaya pasando para que tengan una alabanza. Y yo quiero que usted medite en esta hora. Escúcheme bien. Escúcheme. Yo quiero que si usted en esta hora, si está aquí presente o que está allá en su casa, si en esta hora, escúcheme bien, usted siente que el Señor ha inquietado algo en usted, en donde usted se encuentre, sea en su casa, sea en su cuarto, sea aquí en el templo, sea donde esté, si en esta hora usted siente que el Señor ha inquietado algo en su interior, yo quiero que usted se ponga de pie. Y usted, pero si estoy en mi casa, pastor, usted no me va bien, yo no lo voy a ver, pero el Señor sí lo va a ver. Porque el Señor, del cual hemos estado hablando y predicando en esta mañana, está a su lado en esta hora. Así que yo le pido que si en esta hora
Usted siente en su corazón que el Señor ha inquietado, ha tocado una fibra en su interior, le ha llamado, le ha invitado, no se ha hablado a su corazón. Simplemente por un momento se ponga en pie y medite en esta alabanza. Porque al final de esta alabanza yo quiero orar por usted. Porque Dios ha llegado a visitarnos. Cantamos en esta hora. Santo Dios. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Dios, tú eres mi sustento. Aleluya, Dios. A mi vida da aliento. Sí, Señor. Tu espíritu se deja sentir como el viento. Danos fuerza, Señor. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. Aleluya, Dios. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. La tempestad se calma. Santo, santo Dios. Aleluya, Dios. Tú eres mi sustento. Cúbrenos, Señor. Mi vida da aliento. Mi espíritu se deja sentir como el viento. La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo. Mi provisión del cielo. El Dios que me desata y que refresca mi alma al pronunciar tu nombre. Aleluya, Dios. La tempestad se calma. Aleluya, Dios. Bendito eres, Señor. Mi refugio, Dios. Mi restaurador. Mi único Dios. Bendito eres, Señor. El que ama mi alma. Te entrego mi alma. Gloria a ti, Dios. Santo, santo Dios. Santo, santo eres Dios. Santo Dios. Te alabamos, Dios, y glorificamos tu nombre. Señor, en esta hora llegamos ante tu presencia, oh Señor, para presentar nuestras vidas. Gracias, Padre, porque aún tú hablas. Gracias, Padre, porque aún tú inquietas. En esta hora, oh Señor, te pedimos, oh poderoso Dios, que examines nuestro interior. Señor, que en medio de la realidad del mundo en el cual tú nos has puesto, Dios, podamos ser pertinentes. Podamos, Señor, llevando el mensaje que tú tienes para este tiempo. Ayúdanos, oh poderoso Dios, a corregir en nosotros todo lo que tenga que ser corregido, echando fuera todo aquello que no te pertenece a ti, oh Señor. Límpianos, purifícanos, llénanos de tu presencia y permite, oh Señor, que nuestra vida, oh Señor, tenga un significado para cada persona que nos rodea. Que puedan ver en nosotros el reflejo de tu amor, de tu misericordia. Que puedan ver en nosotros, Señor, el llamamiento de un Dios vivo que todavía, oh Señor, quiere reconciliarse con el ser humano. Ayúdanos, oh poderoso Dios. Llévanos de tu mano y permite, oh Señor de la gloria, que podamos realizar aquello para lo cual tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, no solamente por lo que has hecho, sino por lo que continuarás haciendo en la vida del ser humano. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria.
gloria mía, solo a ti danzaré. Gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría.